Muy buenos días, hoy 23 de noviembre del año 2016. El trending topic por los anunciantes comunistas es el tema de la paz chucuta con las FARC. ¿Quiénes son esos anunciantes comunistas? ¿Quiénes son esos informadores comunistas aquí en Venezuela? Nada más y nada menos que los que integran Telesur. Allí está, siempre tienen una o dos o tres personas que se ponen de una manera enfática, visceral, fanática, a tratar ese tema, lógicamente echándole tierra y castigando y desinformando sobre los que no apoyan el acuerdo, o sea, los del no, incluyendo a Álvaro Uribe. Bueno, eso fue lo que hay ahora, es un golpe bajo. Hay un golpe bajo de parte de Santos. Santos se dio cuenta de que la sociedad venezolana, la sociedad colombiana no quiere ese acuerdo de paz. Entiende que es una mera triquiñuela para vender la soberanía del país a Cuba y para que de una u otra manera Colombia caiga en el caos, en el despotismo, en la anarquía, en el genocidio y en el infierno que hoy vive el territorio venezolano. Bueno, el golpe bajo consiste en que Santos se dirige a un conglomerado de personas mucho más fácil de ser comprados, donde el cabildeo realmente tiene efectividad, porque son un grupo de personas. Cabildeo no solo en dólares, sino en amenazas, etc. Ese grupo es el Senado de Colombia. Santos se dirige al Senado de Colombia para que refrende, para que apruebe el tratado de paz con las FARC, como a ellos les da la gana, pasando por encima del pueblo. Uribe pide un nuevo proceso refrendario para que el pueblo decida, pero Santos dice que un nuevo proceso refrendario, un plebiscito, para decidir si va o no el acuerdo de paz con las FARC, que no es un acuerdo de paz, es simplemente una forma de meter a Cuba en el Senado colombiano. Santos declara que él no quiere y no permite un nuevo plebiscito, ya que eso causaría una división fuerte en el país, lo que él llama la polarización de la sociedad. Esa es la excusa. Entonces, es un golpe bajo a la sociedad colombiana. Meter a juro el chucuto proceso de paz con las FARC, porque el único objetivo no es la paz, el objetivo es llevar a las FARC, llevar a Cuba, llevar el disque socialismo narcotraficante, genocida, de retrógrado, balurdo, tierrúo, como se le quiera llamar, dentro del Senado, llevar la bota cubana dentro del Senado colombiano, imponer la bota cubana a Colombia, comenzar el proceso de venta de la soberanía a Colombia, poner a Colombia en el mismo estado de deterioro en el que está Venezuela. Fíjense, por ejemplo, cómo
responde las FARC a un llamado de diálogo de los que están por el no para deliberar, debatir sobre los puntos que ellos proponen a su favor en el acuerdo de paz. Las FARC entonces responden que ellos no se van a reunir con los del no, porque es un proceso dilatorio. Pero aquí en Venezuela, que ya tienen el poder, obligan al proceso de diálogo con todos sus elementos dilatorios. O sea, ¿por qué no van a ese proceso de diálogo? Porque no tienen fundamentos constitucionales, morales y éticos para lograr salir victoriosos de un debate público en esa materia frente al país colombiano. Y trasladándome aquí a Venezuela, me resulta gracioso las expresiones de Ocariz referente al diálogo, donde dice que el diálogo en Venezuela se dio porque el gobierno estaba tan asustado que pidió el diálogo. Y entonces la oposición fue al diálogo, o algunos sectores de la oposición fue al diálogo, a un diálogo dilatorio, a un diálogo fraudulento, a un diálogo inconstitucional, a un diálogo que solo ha servido para desmoralizar y relantizar cualquier tipo de lucha emancipadora ante la bota cubana en Venezuela, ante la violación total de la Constitución, ante el asesinato, el genocidio y el saqueo nacional y el retroceso en materia de producción, etc. Entonces Ocariz dice que ellos tenían miedo y que llamaron al diálogo y por eso la oposición lo aceptó. ¿En qué cabeza cabe eso? Ocariz es un vendido, Ramos Aluzo es un vendido, yo lo vi allá cuando entró cuando se estaba juramentando o se estaba recibiendo la nueva Asamblea Nacional, pasándose papelitos como novios con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Morticia, la del pelo liso que le cubre la mitad de la cara. Tenían un juju, lo puse en Twitter, y las personas que les hablan a ellos a través de unas cositas que se ponen en los oídos, le dijeron, mira, déjate de eso, que te están viendo, Ramos. Son unos vendidos, por eso la oposición no da pie con bola. Y atacan a Lilian Tintori, y atacan a María Corina Machado, se cagan en Voluntad Popular. Muchos de sus dirigentes dijeron que López era un loquito y allá está en la cárcel. Bueno, volviendo a Colombia, en principio ese acuerdo de paz, como dije, no es un acuerdo de paz, es una forma de llevar a Cuba al Senado y comenzar su proceso de invasión con las modalidades disque democráticas, disque parlamentarias, disque senatoriales, porque piden que los pongan, que les den varios cargos, así de entradita, sin que nadie los elija dentro del Senado colombiano. Entonces, no va a haber una retirada de las FARC, de las tropas FARC del campo,
de los territorios ocupados, y donde se retiren las mismas FARC con un cambio de uniforme y un cambio de actitud, porque todo es un juego político, ponen el problema que para ellos serían paramilitares corruptos y violentos, y entonces ellos son la solución. Llegan de repente las FARC, los niños buenos, y los paramilitares salen huyendo como niñas, no les hacen frente. ¿Y por qué será eso, Dios mío? Uno se pregunta, bueno, simple y llanamente porque son los mismos cambiados de uniforme, entrenados por el G2 cubano para interpretar diferentes papeles según sea la necesidad. Entonces ahora, con el acuerdo de paz que quizás a través del cabildeo en dólares se logre a través del Senado colombiano, un golpe bajo a la sociedad, dejando al lado al pueblo colombiano, entonces cuando grupos supuestamente adeptos al proceso de paz abandonen los territorios, ellos mismos, vestidos con otros uniformes, el grupo, la franquicia, la corporación FARC, simplemente entra al territorio y empieza vestidos de paramilitares y empiezan a hacer barbaridades, torturas, enjuiciamientos, asesinatos, etc. ¿Esto para qué sirve? Sirve para mantener el control sin que el gobierno pueda meter mano de los espacios ocupados. Sirve para mantener el control de los campos de producción de droga y de narcotráfico, trato de blancas y de todo tipo de cuestiones ilícitas. Sirve para crear en la opinión pública a través de canales como Telesur, para decir que los paramilitares, que para ellos son Uribe, son unos desgraciados, son unos hambriadores, son unos torturadores y unos asesinos. Y así ir logrando cada vez más la penetración del lobo vestido de oveja cubano, narcotraficante, represor, como sucede hoy en Venezuela, en el gobierno colombiano, en el Estado colombiano y en toda Colombia. Es una invasión simple y llanamente, a la que Santos se ha plegado por dólares, a la que Santos se ha plegado por riquezas personales de él y su familia, para constituir una dinastía en el nuevo orden que se plantee en Colombia, porque como sabemos, ese tipo de invasión es un tipo de invasión que se fundamenta en procesos pseudodemocráticos, como en Venezuela, pero que son totalmente tiránicos y violadores de la Constitución, como hoy Santos lo hace llevando el proceso de paz al Senado, violando los derechos humanos de los colombianos. Y que para esos procesos de invasión se requiere de un grupo de testaferros de quintas columnas pro invasión cubana, entre los que estaría en uno de los máximos peldaños la familia de Santos, sus amigos y su entorno. Volviendo a Venezuela, realmente es lastimoso el diálogo. No se han cumplido ninguna de los supuestos logros o acuerdos iniciales dentro de ese diálogo. Quizás uno que otro preso político suelto, presos políticos estos que fueron puestos presos en su oportunidad en el pasado, ya pensando en esta situación, porque esas son cuestiones planificadas, y utilizarlos como medios de cambio.
y utilizarlos como espejitos para los indios, para ir vendiendo la soberanía e ir solidificando cada vez más la invasión cubana en Venezuela con su franquicia cubana de empobrecimiento, de sumisión a través del empobrecimiento, de la destrucción de la moneda, de la descapitalización, de la imposibilidad de los venezolanos para ser autodeterminantes en su vida diaria a través de procesos económicos, sino que cada día más se tengan que plegar a través de lo que se llama una sumisión voluntaria a las migajas de un gobierno invasor. Porque de otra manera no habría saqueo. El saqueo implica menores cosas para el pueblo. Cualquier proceso productivo es desviado hacia Cuba y hacia otro tipo de comercios, incluyendo el contrabando, porque es un saqueo de parte de Cuba y de parte del desgobierno actual. Hago un llamado pues de nuevo a la desobediencia civil. En los partidos políticos, contra los líderes que están vendidos y que están vendiendo a Venezuela. En todos los órganos públicos, ante todo lo que huela a régimen, a invasión cubana, a violación constitucional. En los sectores armados, el ejército, la Policía Nacional, para ponerse al lado de la subversión popular, al lado del pueblo y de la Constitución, que es una lucha por ustedes mismos, por su futuro, por el futuro de ustedes y de sus descendientes. Llamo también a la necesidad de que se den los pasos para armar a la oposición para poder enfrentar los ataques violentos de los grupos colectivos, VHs, etcétera, represores y G2 cubanos represores de los ciudadanos en sus manifestaciones populares. Hago también un llamado a una reestructuración, a un reagrupamiento de la oposición sin fisuras y con líderes reales, realmente nacionalistas, realmente constitucionales, realmente casados con la emancipación de Venezuela, con la libertad de Venezuela ante la bota cubana, realmente patriotas, para tener un grupo armado, subversivo, que sea ejemplo e inspiración al resto de las masas en este penoso pero necesario camino hacia la libertad de Venezuela ante la invasión cubana, que hoy tiene al país sumergido en uno de los mayores infiernos, o el único infierno de esta magnitud conocido en la historia contemporánea del territorio venezolano. Les habló @Venelibre. Chao.